En estas justas electorales, todos o casi todos estamos discutiendo sobre el quién, buscando el candidato salvador, manteniendo la tradicional visión caudillista de Bolivia. Sin embargo, hemos olvidado discutir el programa, no solo referido al salvataje coyuntural, que es muy importante, sino frente a la visión de país que queremos. Es por eso que hoy tenemos como invitado a Enrique Velasco, director de la Fundación INACET, quien además de contar con amplios conocimientos e información, posee sentido común y una visión crítica respecto a la posición que debe adquirir el electorado y por qué. Sin más, yo soy Jerko Graflich, bienvenido a mi canal y te recuerdo que el sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto tenerte en mi canal. Quisiera que por favor podamos empezar esta entrevista presentándote. Explícales a los televidentes, a los espectadores, quién eres, de dónde naces, no necesariamente un currículum, pero a qué te dedicas y cuál es el interés tuyo y de la fundación en tener este tipo de espacios de comunicación. Bueno, primero, gracias por invitarme, es realmente un honor, un gusto poder estar contigo. A ver, mi formación es en ciencias, tengo un doctorado en físico-química, tengo un postdoctorado en física electrónica, he recibido un premio en Londres por los descubrimientos de unos sistemas de rayos láser. Y bueno, en ese contexto mi formación es académica, científica, pero cuando volví a Bolivia, por los años 80, volví a la universidad y de repente hubo el golpe de García Mesa y cerraron la universidad. Entonces en ese momento había la opción o de quedarme en el país o volver a algún otro lugar, Estados Unidos, Venezuela. Y decidimos con los otros 4 compañeros que teníamos quedarnos y sobrevivir haciendo empresa. Entonces hicimos una empresa, una industria química que se llamó Inquibol. Y fue una experiencia bellísima porque no recibimos ni un centavo ni de crédito ni de nada. Construíamos todos nuestros equipos con las manos, con nuestro propio diseño, y nos fue muy bien. Ganamos mucha platita, etc. Pero llegó un momento que vino la hiperinflación, y entonces ahí empecé a ver, yo era con más inclinación, a ver el tema económico, a ver que había un montón de cosas que no casaban entre lo que pasaba en la empresa y lo que decían las políticas públicas y lo que hacía la economía, ¿no? Ahí empecé a tener un cierto interés en temas de desarrollo productivo. Creé la Fundación INACET precisamente para avanzar en el sentido de entender exactamente por qué alguien con ideas y con capacidad no puede hacer empresa en el país, ¿no? Eso me llevó a la presidencia de la Federación Boliviana de la Pequeña Industria. Posteriormente fui presidente de la Confederación Andina de Pequeña y Mediana Industria y secretario general de un programa de fomento a la pequeña industria en América Latina. Bueno, todo eso obviamente me fue alejando de la ciencia, porque además ya no se podía hacer el tipo de ciencia para el que yo había sido formado en Bolivia, y me fui encariñando con este otro tema y discutiendo un montón de temas, ¿no? Desde el tema del microcrédito, el tema del contrabando, etcétera. Fui como que armando rompecabezas. Y bueno, desde entonces venimos postulando que efectivamente hay un divorcio muy fuerte entre lo que es la política económica y lo que es la realidad de la economía, ¿no? Y aquí estamos, entonces va a ser un placer poder conversar de esos temas contigo. Bárbaro, estimado Enrique. He diseñado una entrevista, diálogo en un par de ejes temáticos en función también a tu propuesta antes de la entrevista. En ese entendido, empecemos a hablar un poco de la crisis económica, política, social y ambiental en Bolivia. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las causas de la crisis actual en todos estos ámbitos? Si nos guiamos por lo que es el conocimiento común,
diríamos que la crisis tiene que ver con el déficit, la inflación, el tipo de cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo vamos a comentar y voy a aclarar mi posición al respecto. Pero en realidad, desde nuestra perspectiva, el drama de Bolivia no es algo hecho o que ha sucedido simplemente porque se agataron las redes internacionales, un aspecto así puntual, sino que venimos arrastrando esto por lo menos en los últimos 70 años. Bolivia, allá, bueno, en 1925, teníamos un PIB per cápita igual al promedio de América Latina. Hacia los 50 ya caímos a un 70%, 75% del promedio de América Latina. Y hoy estamos alrededor del 30% de América Latina, ¿no? Peleándonos los 3 últimos lugares con Guatemala, Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó en todo este tiempo? Claramente somos un país con un acervo de riquezas naturales impresionantes. Cada que un boliviano sale de Bolivia, normalmente le va bien, se le reconoce su capacidad de trabajo. Entonces, la única explicación posible, si tenemos recursos naturales, tenemos gente que trabaja, la única explicación es que hemos tenido malas políticas implementadas por malos políticos. Y entonces, ese aspecto fundamental nos ha hecho olvidar que la forma de que una economía crece es cuando su gente se pone a trabajar y genera valor, ¿sí? Y en ese proceso hemos ido retrocediendo significativamente, porque por ejemplo entre 2006 y 2020-22, el 85% de la gente que ingresó al mercado laboral como persona ocupada lo hizo como cuentapropista. Ahora, ¿qué es un cuentapropista? Es una persona que normalmente en Bolivia está haciendo actividades casi de sobrevivencia, que tiene una productividad laboral de alrededor de $1.300 al año. Hablemos de $100 mensuales más un aguinaldo. Y por supuesto, frente a lo que es la productividad de promedio de América Latina, que está ahorita alrededor de $20,000-25,000, tener gente que ingresa, 1 millón de personas que ingresan al mercado laboral a producir $1.300 al año, explica efectivamente por qué nuestra economía está cada vez más chica. Entonces, el drama fundamental que tenemos, el desafío fundamental que tenemos, es cómo hacemos para darle sentido y aprovechar a 6 millones de personas que están en edad de trabajar, en la población económicamente activa, de las cuales hoy solamente unas 500,000 personas aportan con alguna productividad razonable. El resto, repito, en absoluta sobrevivencia. Entonces, si nosotros seguimos, si nos pusiésemos las pilas, como se dice, y en vez de estar pensando en el tipo de cambio, en las variables macroeconómicas, la estabilidad macroeconómica, nos concentrásemos en que cada año 50,000, 100,000 personas entren al mercado laboral con una productividad razonable, nuestro PIB estaría creciendo al 5, 6, 7, 8, 10%, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Bueno, lo vamos a comentar ahora. Pero en principio, desde el punto de vista conceptual de hacer crecer la economía, la respuesta está clara. Es decir, necesitamos que la gente se ponga a trabajar, pero necesitamos que se lo haga con una cierta productividad, ¿no es cierto?, de tal manera que tengamos la riqueza necesaria para salir adelante. Bárbaro. Con la apreciación que acabas de hacer como una de las razones, quizás la más importante de la crisis que vivimos, me obligas un poquito a cambiar el orden que teníamos en la entrevista, porque has hecho un énfasis en el tema de la inserción laboral. ¿Cómo crees tú que debería insertarse esta gente en un empleo digno, en un empleo saludable, que no sea de supervivencia? Mediante regulaciones estatales que obliguen al pago de un salario mínimo, aguinaldos, etcétera, o tal vez mediante un modelo de libre contratación u otras recetas que tal vez puedas indicarnos. Bueno, básicamente lo que se trata es que todos entendamos cuál es el problema central, ¿no es cierto? Y claramente, en la medida que tú sigas teniendo cada año, de los 140,000 empleos que tienes que generas a lo mucho 10,000 que tienen una productividad razonable y el resto son cuentapropistas. De esa manera nunca se va a poder tener una economía pujante que tenga un mercado interno que te genere demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Si nosotros, repito, nos propusiésemos el objetivo del pleno empleo como la visión hacia adelante,
Resulta que obviamente todos tendríamos que estar en esa perspectiva, en ese objetivo. Pero eso no es soplar y hacer botellas, ¿no es cierto? Eso requiere realmente, primero, que se premie la iniciativa privada, es decir, que concibamos el crecimiento, la generación de riqueza como resultado de la creatividad y la capacidad humana, ¿no? Y veamos que los hogares deberían ser como que beneficiarios más directos de la generación de valor. Esto no se lo puede clasificar o como capitalista o como socialista, simplemente es una realidad objetiva de una economía que está como que marginando a 5,5 millones de personas de las 6 que tiene para operar. Es como tener un auto de carrera con un motor de 12 cilindros y ponerle una sola bujía, ¿no? Entonces, generar empleo en el país a corto plazo no sería nada difícil. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, hoy por hoy, el aparato productivo nacional, más allá de muchos otros factores, tiene el gran problema que la angurria recaudatoria del Estado, ¿no es cierto?, te pone tal cantidad de impuestos que eso además impuestos indirectos que se transfieren a lo que es el precio final del producto, lo que están haciendo que la producción nacional tenga un sobreprecio inducido de alrededor de 35-40% en el mercado. Si a esto le sumas que tenemos un tipo de cambio fijo que te facilita el contrabando, resulta que es prácticamente imposible generar empleo de calidad en el país. Súmale además toda la hiperburocracia que hay al respecto, ¿no es cierto? Debe ser, tengo un libro que he escrito que se llama Bolivia, Estado antiemprendedor, un caso de institucionalidad disfuncional, ¿no? Todo lo que hacemos va en contra de lo que es la creatividad de las personas, de su capacidad de generar valor, etc. Y cada que alguien hace algo bien, le están apretando con los impuestos, ¿no? En los 80 hicimos uno de los primeros estudios en América Latina respecto a la burocracia. Bueno, desde entonces todos los gobiernos dicen que van a reducir la burocracia y todos lo están haciendo cada vez mejor, ¿no es cierto?, en términos de utilizar la tecnología en contra del ciudadano. Hoy por hoy tienes que estar atento a tu buzón tributario, sí, ¿no? Porque claro, el fisco ha encontrado una solución perfecta en utilizar la tecnología para sojuzgar al productor. Entonces, déjame ver si te estoy entendiendo bien. La forma, o una de las formas para empezar a generar mayor empleo en Bolivia es el fortalecer el emprendedurismo, el fortalecer el sector privado mediante políticas que no lo estrangulen tributariamente. Ahora, en estas políticas que no estrangulen la iniciativa privada, también deberíamos incluir políticas de flexibilización laboral como una libre contratación o no, en tu perspectiva. Mira, a ver, lo que tú necesitas es la posibilidad de tener un aparato productivo, ¿no es cierto?, dinámico, obviamente con emprendedores que saben lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo el tema de la distribución viene a ser como una condición sine qua non, porque tú no vas a poder expandir tu mercado interno si es que no tienes una demanda suficiente. Y eso significa que, como decía Marvin Eccles, ¿no?, el secretario del Tesoro en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, él decía, bueno, la clave del capitalismo industrial, que digamos fue el estado de bienestar en los 50 y 60, era precisamente que ese proceso buscaba tener la distribución implícita en el desarrollo productivo. Entonces tú tenías un aparato que era altamente eficiente, productivo, etcétera, pero conforme se iba generando el valor agregado, se distribuye a través de buenas remuneraciones con alta capacidad de consumo. Y entonces tenías un equilibrio entre la capacidad de consumo de los trabajadores y la capacidad productiva del privado, ¿no? Ese tipo de equilibrios, yo creo que hay que quitarles la etiqueta de capitalista, de neoliberal, o lo que tú quieras, para darnos cuenta que es necesario, para que tengamos éxito, la posibilidad de eso, ¿no es cierto? Todo el mundo produce dentro de toda su capacidad de dar todos los incentivos al productor, pero al mismo tiempo ese productor necesita tener una demanda. Hoy en Bolivia, por el efecto de los impuestos que te mencionaba, el Estado está quitando alrededor de $5.600 millones directamente al bolsillo del ciudadano.
O sea, en una economía tan pequeña como la nuestra, el Estado te está quitando además 5.600 millones de demanda. Si simplemente le devolvieses al mercado esos 5.600 millones de capacidad de consumo, podrías generar los 50.000 o 60.000 o 140.000 empleos de los que estamos hablando. Entonces, repensando el rol del Estado, repensando el rol del emprendedor, repensando en la necesidad de tener una economía que se autoalimente, ¿no? Las soluciones están, ¿no? Ya, bárbaro. Bueno, yo te comento, al margen de que apoyo las ideas que acabas de vertir, yo creo que además de eso sería fundamental sí implementar un régimen de libre contratación, ¿no? En Argentina se ha visto como en los últimos meses el empleo en negro, que lo llaman, ha ido cayendo y subiendo el empleo en blanco porque se están empezando a desregular situaciones laborales, ¿no? Creo que es un ejemplo clarísimo y creo que incluso yo cuando fui empleado antes de ser abogado independiente, prefería estar en negro, que no me descuenten, que no... resignando mi propia jubilación en parte, pero para poder tener mi salario íntegro, que no se vaya a un sistema de reparto o a una AFP, que después quién sabe el gobierno de turno qué hará con los aportes que he hecho a mis jubilaciones, ¿no? Y incluso desde mi condición de empleado yo prefería estar en negro que estar en blanco porque las regulaciones eran excesivas. Ahora, como dueño de mi estudio jurídico, también te digo, yo prefiero hacer contratos civiles con abogados que sean asociados en lugar de hacer contratos laborales con abogados que sean mis subordinados directos, porque el costo de tener un empleado al que le tienes que pagar todo lo que se le antoje según la ley, porque son derechos constituidos, ¿no? Según la OIT, es un costo muy alto, ¿no? Entonces, yo creo que quizás si ya tenemos pleno empleo, se podría ver de implementar alguna de estas, pero de momento, al menos es una causa que espanta al empleador a contratar. Mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque cuando ves los países nórdicos, por ejemplo, tienen una tasa impositiva altísima, ¿no es cierto? Pero toda esa tasa impositiva se traduce en servicios no de primerísimo nivel, pero digamos que te hacen la vida mucho más fácil, ¿no? Lo que pasa es que en América Latina en particular, seguimos viendo al Estado como el patrón, ¿no? Y seguimos viendo que tiene que vivir de los impuestos, ¿no? Que no tiene que tener déficit. Bueno, eso te lleva a otro tema, que es precisamente el empezar a cuestionar todo aquello, porque ya está absolutamente demostrado que si eso funcionaba cuando había el patrón oro, ¿no es cierto?, que tenías que tener una cierta reserva de oro para poder emitir cierta cantidad de dinero, pues esto ya no existe. Ahora estamos en la época de las modernas monedas fiduciarias, que significan que solo tienen el valor que la sociedad les reconoce, o sea, no tiene un valor intrínseco. En este estado, en esta situación de estados con este tipo de moneda propia, el Estado en principio no tiene por qué no tener déficit fiscal. De hecho, cuando tú ves las cuentas nacionales, automáticamente sale que para que el sector privado pueda ahorrar y pueda invertir, es condición que el Estado opere en déficit. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es la diferencia entre lo que gasta el Estado y los impuestos que recibe, ¿sí? Mientras más gasta, y mientras gasta más de los impuestos, entonces ahí se dice que hay un déficit. Pero mientras más gasta, ¿quién recibe ese gasto extra? Lo recibe el sector privado, ¿sí? O lo debería recibir. Pero entonces, para que la economía crezca, aumentan las transacciones, aumenta la compra-venta, etc. Quiere decir que cada vez se requiere más dinero. Es la única manera que puede haber más dinero para esas transacciones es si el Estado pone más dinero en la economía que el que saca en los impuestos. Entonces, en principio, no estoy diciendo que
chip libre, ¿no es cierto? El Estado puede gastar lo que le da la gana. No, dentro de la lógica, por ejemplo, como en Perú, donde tienes ciertas reglas de juego, ciertos criterios, no puedes tener un crecimiento sostenido de la economía si es que no tienes la posibilidad de que el gobierno opere en déficit. De hecho, si tú ves la economía norteamericana, por ejemplo, si agarras de 1929 al 2024, de todos esos años, los años que ha tenido superávit, o que el gobierno ha trabajado en superávit, no pasan de 20 años. Los últimos han sido el periodo de Clinton, que pagó la deuda, etcétera, pero genera una recesión posteriormente. El gobierno en Bolivia, ve la historia, los únicos años que hemos tenido superávit son en los últimos, después de la hiperinflación, del 2007 al 2010, más o menos, un pequeño periodo, después del 2012 al 2015. Todo el resto es déficit, porque es la única manera que la economía crezca. Bueno, pero este tipo de cosas son parte de los mitos que hay que ir rompiendo para entender efectivamente cómo funciona la economía. Te repito, sin déficit fiscal, bajo ciertas reglas del juego, lo que tú quieras, no tendrías crecimiento de la economía, tendrías desahorro del sector privado. Entiendo la postura y obviamente los datos te respaldan. Sin embargo, el exceso en un déficit fiscal te lleva a lo que estamos viviendo hoy en día en Bolivia, ¿no? O sea, un déficit fiscal sostenido, indiscriminado, un gasto público excesivo desde el 2014 hasta hoy, un gasto excesivo total, empresas públicas deficitarias, gastos en elefantes blancos, han generado que el Estado primero se gaste todo lo que ingresa. Segundo, se empiece a gastar todo lo que están en las reservas. Y tercero, empiece a emitir sin control. Yo entiendo que puede emitir para cubrir el déficit, siempre y cuando esta no sea una emisión inorgánica y sin ningún tipo de respaldo, ¿no? Porque de lo contrario es lo que dice Milei, ¿no? O sea, la inflación es un fenómeno monetario principalmente. Bueno, que decía Friedman, pero tampoco estoy de acuerdo porque está totalmente... Bueno, hay opiniones diferentes. Uh-huh. Pero en todo caso, sí sabemos que el utilizar la maquinita sin control genera inflación. Claro, pero estamos hablando de tener un gobierno, no un desgobierno. Uh-huh. ¿No? Si tienes un gobierno que sabe cómo funciona el asunto, claramente se va a dar cuenta que sí tiene que operar en déficit fiscal, pero que es un déficit que está generando permanentemente capacidad en el aparato productivo privado, la capacidad de generar mayor valor y de generar mayor empleo. Entonces, en esa medida, el déficit es lo necesario, porque repito, para que el mercado tenga la cantidad de dinero suficiente para apoyar más transacciones. No es desgobierno. Uh-huh. O sea, el déficit no significa tirar la casa por la ventana, ¿no? No hacer lo que hizo el MAS, no hacer lo que hizo el kirchnerismo en Argentina. De hecho, has dado un muy buen ejemplo, ¿no? Desde la constitución de Fujimori en el Perú, que se trata de evitar o minimizar el déficit fiscal desde la Constitución, porque la Constitución peruana claramente señala que primero que no te puedes endeudar para gasto corriente, solo para inversión pública. Uno, y dos, que te obliga a tener un presupuesto general minimizando el déficit o en paridad, ¿no? Entonces, si hay una emergencia te obliga a tener déficit, tampoco es que está prohibido, pero está muy, muy limitado. Pero es un buen ejemplo porque más allá de normar cuándo o no te puedes incurrir en déficit, ¿no es cierto? Lo interesante del caso del Perú es que, siendo tan parecidos a nosotros, han sabido aceptar eso como una norma, que la respetan y la valoran. Entonces, no es cuestión solamente de tener la norma, sino tener la capacidad social de seguir esa norma. Y en el caso del Perú se han dado el hambre y las ganas de comer, es decir, un buen diseño de la norma y
una cosa tan racional que ha calado en la gente y por lo tanto nadie se sorprende de que el gobierno peruano no esté gastando como loco, por ejemplo, ¿no? Y que sin importar si ha entrado presidente de derecha o de izquierda en el Perú, esta norma es la regla. Se ha mantenido, y Perú es de todos nuestros vecinos el que ha tenido un crecimiento económico más estable en toda la región. Políticamente más desastroso no podía ser, y sin embargo su economía ni se entera de que tiene mal gobierno, digamos. Así es. Esa es la lógica, esa es lo que es la institucionalidad. Entonces, cuando hablamos de desarrollo que buscaríamos, lo que requerimos es precisamente, más que las reglas particulares o más que el nombre del candidato, ¿cuál es el objetivo de la economía? ¿Hacia dónde debería empujar la economía, no es cierto? Si tenemos eso claro y nos damos cuenta, por ejemplo, la centralidad del empleo productivo para todo el resto, bueno, claramente, si nos preocupásemos en eso, cada año, el próximo gobierno que entra en septiembre de este año, la primerísima tarea para el 2026 es generar por lo menos 40-50 empleos, porque va a tener problemas de dónde saca la plata, va a negociar con el Fondo Monetario, tiene un montonazo de problemas. Y lo último que quisiera es que sigamos aumentando el desempleo y la precariedad del empleo. Por lo tanto, la primerísima tarea es eso. Y la ventaja es que hay todas las oportunidades para crear 40-50 empleos con productividad razonable que le permitirían sacar la nariz del agua a este gobierno. En sectores como, te repito, la industria nacional, que ahorita está de capa caída, que está absolutamente presionada por el contrabando, etcétera, pero tiene una capacidad instalada ociosa muy grande. Si simplemente juegas con este tema de los impuestos, que te digo desde otra perspectiva, eliminas el IVA y todos los impuestos que se van al precio de los productos, tienes que mover el tipo de cambio para que el contrabando no siga siendo alentado por aquello. Entonces, si recuperas esos 5,000 millones de dólares que te he dicho que los impuestos le están quitando de capacidad de consumo al país, ya está, ya tienes casi la mitad de lo que le pedirías al Fondo Monetario, está en tu propio mercado interno, ¿no es cierto? Entonces, lo que sugieres es fortalecer al sector privado. Absolutamente. Es decir, es muy difícil pretender tener una economía dinámica, creativa, desde el sector público. No es que no se requiera un sector público serio, pero probablemente productivamente no es lo mismo. Hay experiencias como Embraer, por ejemplo, ¿no? Empresa brasileña, o como Petrobras, etcétera. Empresas públicas que sí han sido exitosas y han dado el resultado correspondiente, respectivo. Bueno, en el caso nuestro, sin embargo, no tiene... ¿Qué político te va a decir cómo tienes que manejar tu empresa? Bulo, ¿cómo funciona bulo, ¿no es cierto? O si funciona. Entonces, claramente, sacar al país de este desastre tiene que ser con iniciativa privada. Y te hago una pregunta importante en eso, ¿ok? Estamos de acuerdo en que la iniciativa privada es la que tiene que generar el empleo, la que tiene que emprender, que tiene que entrar en procesos de industrialización, etc. Ahora, la economía y el rubro en el cual se fortalecería al sector privado debe estar direccionado, vale decir, el Estado se tiene que meter a decirte hacia dónde tienes que invertir, hacia dónde tienes que hacer tu industria, o dejar absolutamente al libre albedrío del empresario el sector de la economía en el cual quiere invertir. Mira, en este momento, repito, la crisis es tan profunda y tan compleja que lo que menos va a tener tiempo el Estado de hacer es decir al privado qué tendría que hacer. Lo que sí necesitamos es poner ciertas reglas y ciertos parámetros, ¿no? No todo emprendedor, sin embargo, es un angelito. O sea, también tenemos empresarios que son unos terribles, ¿no? Pero yo clasifico un poco la actividad o la capacidad emprendedora en 4 grandes paquetes, ¿no? 2 que son emprendedores que lo hacen por necesidad, unos que no tienen que comer y entonces tienen que lavar autos, tienen que hacer lo que sea para llevar alguito de leche a la casa. Otros que también lo hacen por necesidad porque los han sacado a la fábrica o lo que tú quieras del empleo, pero ya tienen una cierta formación que les permiten tener algo de idea de cómo se pueden manejar en el mercado, qué negocito pueden hacer, etc. Pero ninguno de ellos va a ser un Onassis, ni mucho menos, ¿no? Al otro lado, los que emprenden por
capacidad, por voluntad. Tienes por un lado los que son los creativos, los que realmente generan ideas nuevas, son innovadores, pero que no saben vender un lápiz. Y al lado de ellos tienes a los que son emprendedores por oportunidad. Están olfateando permanentemente el mercado y cuando ven una oportunidad le meten la plata y todo lo que tú quieres, ¿no es cierto? Y si tienen que tumbar al creador, lo tumban al creador. O sea, no tienen demasiada ética en ese sentido. Son negocios, son negocios. Esto es lo que te digo, los que lo hacen por motivación propia, es lo mejor que podríamos tener. Esos son los jóvenes, creativos, etcétera, que están experimentando con tecnologías, en fin, que están haciendo locuras, pero que no saben hacer negocios. Te comentaba de nuestra fábrica, nuestra empresa. Una maravilla, producíamos todo, diseñábamos equipos, los construíamos, hemos recibido premios de la UNESCO, pero no sabíamos vender un lápiz. Entonces, cuando teníamos que ir a la Caja Nacional de Salud a vender unos reactivos de alta pureza que fabricábamos nosotros, digamos, estábamos chochos, orgullosos de nuestro producto, pero para que salga el cheque teníamos que dejar una comisión del 20%, ¿no? Entonces, si no te sabes manejar en eso, no puedes, pues, no, así nomás de cierto es. Entonces, lo que necesitamos es un contexto, un ambiente que realmente vaya encontrando, o sea, quite todas las barreras, los obstáculos, pero tenga la capacidad de motivar y de apoyarse en esa gente creativa que no necesariamente es la que sabe hacer negocios, pero sabe crear. Entonces, necesitamos un gobierno que tenga la película muy clara. Tiene que tener la tarea fundamental de llevar por el camino correcto sin inmiscuirse en lo que tiene que hacer cada uno. Y en el sector productivo, obviamente también tenemos que poner reglas, ¿sí? De principio, lo que tú decías del tema laboral, efectivamente las normas laborales en Bolivia son demasiado complicadas, demasiado corruptas en muchos sentidos. Bueno, hay que hacer un poco lo que hizo Perú en su momento, ¿no es cierto? Acuerdos con las empresas por 10, 15 años que son inamovibles. O sea, lo que has firmado hoy día se va a cumplir durante 15 años o 10 años. Si queremos cambiar eso, tenemos que avisarte con 3 años de anticipación y si estás de acuerdo, seguimos, si no estás de acuerdo, ahí para el asunto. Pero en ese sentido, también tenemos que adoptar nuevas formas de relaciones obrero-patronales, obrero-empresariales, lo que tú quieras llamar. ¿Por qué? Porque claramente la legislación actual pues ya es troglodita, ¿no? Ya, ahorita ya no hay las empresas como en su momento podían haber sido Toyota, Sony, ¿no? Que tenían empleados que venían del abuelo, el papá, el hijo y el nieto, todos tenían un puesto en Sony. Bueno, eso ya no hay, ¿no? Ya tenemos una economía diferente. Entonces, el trabajador tendría que tener la opción también, como persona adulta, de decidir bajo qué condiciones quiere trabajar. Y tendríamos que buscar nuevas formas, que ya las hay, de participación accionaria, no necesariamente como co-socios de la empresa, pero que al final de cada gestión la empresa destina un cierto monto de las utilidades, ¿no es cierto?, para distribuir entre los trabajadores. De manera que efectivamente logremos ese objetivo de redistribuir, de fidelizar al trabajador y de generar esa dinámica económica que queremos en un mercado pequeño, pero que está consciente de consumir lo propio, digamos, ¿no? Entonces tenemos que ser creativos, nuevas formas de organización, nuevas formas, no sé si, bueno, cambiar la Constitución hay que cambiarle un montón de aspectos, por supuesto, ¿no? Muchas cosas, pero de entrada tenemos que tener la capacidad de llegar a acuerdos entre trabajadores, empresas, Estado, etcétera. Tenemos que cambiar las autonomías. Tú no puedes hacer un desarrollo productivo profundo decidiendo en la Plaza Murillo cuántos empleos tiene que crear Sorata. Tenemos que darle a Sorata la posibilidad de que se equivoque, de que haga, etcétera, etcétera. Y eso te lleva a que también tienes que replantear el tema de los impuestos que hablábamos antes, porque, nuevamente, el nivel central de gobierno que emite moneda propia no tiene problemas en gastar en su moneda, no jamás puede incurrir en déficit, pero si hemos hablado bajo qué condiciones, no hay drama. Los que dependen del Estado y de los impuestos son los niveles subnacionales, porque ellos no crean moneda, ellos tienen que recaudar para poder invertir. Significa que todo lo que está haciendo en el pacto fiscal de las autonomías hay que darle la vuelta totalmente. Todo el dinero, todas las recaudaciones del mercado interno, hay un matiz que habría que poner en algún momento, en la política fiscal,
obviamente que el nivel central de gobierno tiene la capacidad de generar impuestos, ¿no? Pero esos impuestos tienen que ser usados fundamentalmente para el manejo global de la economía. Si hay mucha plata en el mercado, recogerla, etcétera, de política fiscal monetaria. En cambio, a nivel de las regiones subnacionales, esos tienen que tener la capacidad de recaudar impuestos a la propiedad, los impuestos que sean necesarios, y obviamente también dándole mucho más criterios de eficiencia a su administración pública. Las autonomías, para lo único que han servido es para incrementar los espacios de poder de los políticos. Tienes asambleas enormes con suplentes, además que hay que pagarles porque no hagan nada. En fin, si cambiamos todo eso, vamos a empezar a utilizar efectivamente el tema de las autonomías como un contexto, un marco que le da razón de ser a todo lo que es la estructura pública, ¿no? Y corresponsabilidad también. No es cuestión de que a ver, de los municipios, de los 340 municipios, no más de 40 tendrían posibilidades de sobrevivir actualmente, con un poquito de impuestos, recaudación interna, etc. El resto prácticamente no puede. Entonces, tenemos que repensar cuál es el rol de la gobernación, por ejemplo. Ahorita es otra asamblea que, si es de un partido, no va a atender a ningún municipio que sea del otro partido. Todo es un juego político, pero absolutamente ineficiente. De repente, las gobernaciones tienen que traducirse otra vez en lo que eran las corporaciones de desarrollo, es decir, instancias mucho más técnicas que ayuden a generar espacios de desarrollo local. Turismo, que sería una gran oportunidad. Salar de Uyuni, Potosí, con las haciendas, y Chuquisaca. Bueno, ahí tienes varios municipios y 2 gobernaciones. Si no se ponen de acuerdo, va a ser imposible que podamos realmente sacarle el jugo al Salar de Uyuni si los de Potosí van a bloquear o los de Chuquisaca hacen algo, ¿no? Entonces necesitamos ver, no una proyectitis dispersa, sino ya una mirada mucho más estratégica, ¿no? Entonces, si te estoy entendiendo bien, lo que propones es, desde la Constitución, hacer una serie de instituciones más sólidas, fuertes, y te hago una consulta antes de pasar al siguiente bloque, ¿no? En esta serie de instituciones fuertes y cambio de constitución, etcétera, ¿tú ves necesario achicar el estado elefantiásico que tenemos o es intrascendente el volumen que tenga el Estado? No, obviamente acabo de decirte que uno de los grandes problemas que tenemos hoy, el gasto fiscal, es precisamente porque tenemos una administración que está sobredimensionada por donde la veas, ¿no? Entonces tenemos que tener instancias públicas creíbles, pero mucho más eficientes y además con una tarea muy específica. Hoy día, bueno, cuando se han hecho el tema de las autonomías y las competencias autonómicas, se ha agarrado el elefante del Estado y se le ha cortado pretendiendo tener elefantitos. Lo que tenemos es una porquería total, porque ahorita ya no tenemos... Sí, lo que hace a nivel central se lo replica el departamental, se replica el municipal o el indígena, ¿no? Pero no hay para nada una visión estratégica de desarrollo. Es simplemente chauchitar cargos para fines políticos. Eso tiene que cambiar radicalmente. Tenemos que darle sentido a la autonomía, al tema, como se llaman, de la subsidiariedad, que es tan fundamental, ¿no? Los problemas se tienen que solucionar en el nivel más inmediatamente concernido con el problema. No tiene que ser otro nivel superior el que te diga qué tienes que hacer. Pero para hacer eso, obviamente que hay que diseñar estrategias de cómo optimizar los recursos públicos de tal manera que los pequeños municipios puedan aglutinarse de alguna manera, de manera sensible, razonable, pero además darles un sentido de por qué se tendrían que organizar. Te daba el ejemplo del turismo en Potosí y Sucre. Bueno, para que se unan los municipios y tengan un objetivo común, los impuestos al turismo tienen que beneficiar a lo local, por ejemplo.
Ellos tienen que ser... Con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Ellos tienen que ser corresponsables de defender el salario, etcétera, etcétera, porque es su propio interés, ¿no? Pero eso significa que tienen que tener la formación suficiente como poder administrar sus recursos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que refundar el país, tenemos que empezar el tercer centenario con otra mentalidad totalmente diferente. Las reglas de la economía, como nos han enseñado, como se las enseñan en la universidad, no son para la economía real. Está bien para elucubraciones académicas, pero no están respondiendo a cómo resolver los problemas de la gente. Totalmente de acuerdo. O sea, yo me califico a mí mismo como un liberal clásico en su mayoría. Hay ciertos matices como cualquier persona. Y yo veo la filosofía liberal como una utopía a la cual hay que apuntar. Eso no quiere decir que mañana tengamos un estado absolutamente mínimo, que la economía empiece a regularse sola, libre mercado por completo. No va a ocurrir de la noche a la mañana y quizás nunca llegue a ocurrir, pero sí te permite tener una visión, si se la institucionaliza, si se va en una dirección determinada, en la cual no pensemos dónde más meter al Estado, sino en función de que vayamos avanzando, de dónde más sacarlo, ¿no? Pero fíjate que ese conlleva un problema ahora en Bolivia, ¿no? Porque ahorita el tema de socialistas, de capitalistas, de liberales, neoliberales, etcétera, yo estoy seguro que si nos pusiésemos de acuerdo que el objetivo es crear empleo fundamentalmente a partir del sector privado, etcétera, pero con estrategias de redistribución porque les conviene a todos, creo que todos coincidiríamos que por ahí podría ir la mano. Tú acabas de decir que coincides en líneas generales con esa idea, ¿no es cierto? El problema es que cuando empezamos a poner los matices de que si esto es neoliberal, si esto es libertario, si esto es socialista, como que nos empezamos a crear barreras. Entonces ya perdemos de vista cuál es el objetivo para hacer esta champaguerra que al final del día no tiene sentido si estuviéramos de acuerdo en el objetivo común. De hecho, este tema del empleo no es una locura que me he inventado yo, ni mucho menos, sino que lo hemos aprendido 40 años de trabajar y de ir viendo realmente qué quiere la gente, ¿no? Y han debido pasar más de 200.000 personas por los talleres, seminarios, conferencias que hemos ido dando, y casi siempre teníamos varias formas de dinámicas de trabajo, etcétera. Y una de las que hacíamos, por ejemplo, era ¿cómo definirías tú qué es lo que aspirarías? Y más o menos todos, te digo, 99.9% terminaban coincidiendo en que lo que quisieran es tener la certeza de un empleo creíble y disponible cuando él lo necesite, la posibilidad de jubilarse, de tener una vejez digna, segura, y un poco la confianza de que sus hijos van a tener futuro en este país, ¿no? Eso estoy hablando del 86 al 2005. A partir de 2006, trabajando con las organizaciones sociales del Alto, con la COR, la FEJUVE, la 16 de julio, etcétera, ya te puedes imaginar cómo es, gobierno totalmente masista, nosotros supuestamente neoliberales y antimasistas. Bueno, hemos trabajado con ellos y alrededor de 30.000 personas han pasado por este tema. ¿Sabes cómo definen vivir bien? ¿Cómo? Exactamente así. Vivir bien, la seguridad de un empleo digno hoy, la confianza de una jubilación segura mañana y esperanza para mis hijos en este país. Eso es lo que definen vivir bien. Así, 99.9%. Si nos pusiésemos de acuerdo con eso, sería una situación gana-gana porque, te repito, hay espacio para los que tienen visión liberal, hay espacio para los que creen en equidad social, hay espacio para los que sueñan con un país con una ecología razonable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad es que al margen de algunos matices en los que podamos discrepar, estamos de acuerdo en que se debe fortalecer al sector privado, que necesitamos fortalecer las instituciones públicas, minimizar o reducir, si es que no minimizar, el Estado, fortalecer el empleo. Coincidimos en gran parte de eso y que es los objetivos principales que debería seguir cualquier programa de gobierno. Uh-huh. Entonces eso me hace entrar al segundo bloque de la entrevista y estamos en una coyuntura electoral. Y como tú me lo has dicho en una reunión previa, toda la gente hoy en día está pensando en
el caudillo, en quién va a ser el héroe que me va a salvar, y pocos son los que se ponen a discutir de un plan de gobierno, y cuando lo hacen, también lo hacen de una manera muy de eslogan. Entonces, ¿qué es lo que crees tú, en pocas palabras, que debería plantearse y discutirse en la palestra electoral, en lugar de discutirse sobre el candidato, sobre quién va a ser mi caudillo salvador? Bueno, mira, creo que ahí entra un poco la responsabilidad de la sociedad en su conjunto, porque como sociedad nos estamos dedicando a querer oír o a quién nos gusta primero, ¿no? Es una relación mucho más afectiva. La decisión del voto es quién me gusta más que A o B. Y la verdad que como sociedad tampoco sabemos lo que queremos, ¿no? Queremos salir de la pobreza, en fin, queremos de todo un poco, pero no, nadie entiende exactamente qué le podría pedir a su candidato. Y un poco lo que queremos hacer como fundación en esta elección, después de habernos aguantado como 30 años, bueno, ¿por qué no ponemos a la gente a discutir qué es lo que quisiera? Ya no pensemos en un candidato esperando qué nos va a ofrecer, sino qué le deberíamos exigir al próximo presidente. ¿Cuál debería ser el objetivo de los próximos 5 años de gobierno? ¿Sí? Si queremos un futuro para nuestros hijos. Entonces eso cambia radicalmente la ecuación, porque ya no se va a tratar de discutir un nombre, una persona, una cosa, sino objetivos. Y yo te garantizo que si tuviéramos claro, por ejemplo, que este tema del empleo de calidad es central, no por una reivindicación, qué sé yo, de eslogan, sino porque efectivamente es lo que necesitamos para salir adelante. Muchas de las discusiones que hoy se tienen entre la mirada neoliberal, libertaria, socialista, etcétera, etcétera, como que desaparecerían. Es un poco lo que ha pasado en China de alguna manera. Eran comunistas, todo lo que tú quieras, pero han dicho, bueno, vamos a utilizar el capitalismo chino. El capitalismo chino pues dice que los bancos tienen que ser públicos porque el banco privado termina siendo siempre un proceso, el destino de acumulación de riqueza, por ejemplo, cualquier cosa. Entonces, si nos pusiésemos de acuerdo en qué queremos, ahí los pondríamos en figurillas a los políticos, porque ya no sería que traten de hacer dibujo libre, sino tendrían que plantear efectivamente cosas serias. Entonces, ¿qué necesita la gente? ¿Cuál es el objetivo fundamental? Si sabemos el objetivo, vamos a saber cuál es el problema. Un problema es un obstáculo que te impide lograr un objetivo. Si no tienes el objetivo, no puedes definir tu problema. Entonces, para pedirles algo a los políticos, tendríamos que partir por ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que necesita la gente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el problema? Y a partir de cuál es el problema, sí podríamos pensar en qué nos ofrecen, cuál es el mejor camino para resolver los problemas y llegar al objetivo que se quiere. Entonces, ahí creo que hay que cambiar el asunto. No es qué esperamos del candidato, sino qué la gente debería exigir a los candidatos. De acuerdo. Y ¿me puedes dar un ejemplo de qué le deberíamos exigir a los candidatos? Si les exiges, por ejemplo, que a partir del 2006, como la Constitución peruana te pone ciertas condiciones al tema del déficit, por ejemplo, bueno, que a partir del 2006 cada gobierno tiene que crear por lo menos 50.000 empleos con una productividad X%, de 20.000, 30.000 dólares. Para darte un datito, ahorita la productividad laboral en Bolivia está alrededor de 6.000 dólares. ¿Sí? De la industria manufacturera, en su conjunto, la productividad está un poquito más, 7.000 aprox. Pero dentro de la industria manufacturera, si tú separas lo que es el cuentapropismo, el capitalismo popular, lo que tú quieras llamar, de los 500.000 trabajadores que hoy se declaran como parte del sector manufacturero, 88.000 están en las industrias de mayor productividad, tienen una productividad cercana a los 40.000 dólares por trabajador. El resto, los otros 410.000 o 420.000 de los cuentapropistas, tienen una productividad de 1.300 dólares por trabajador año. ¿Sí? O sea que es absoluta sobrevivencia, es el agua en el cuello, el agua en la nariz. Si lográsemos, repito, ponernos metas de creación de empleo, nada del otro mundo, pero repito, 20, 30, 40.000 empleos que te los puedo describir, no hay duda que la economía sale adelante. Ahora, esos empleos, ¿en qué rubros?
Ahí están los emprendedores, ahí está la gente, ahí están las empresas ya instaladas. Lo que sí tenemos que hacer es darles el mercado, darles las garantías, las seguridades para que reinviertan o para que reactiven su empresa, darles las garantías para que contraten más gente, o sea... Claro, institucionalidad, seguridad jurídica, que es lo que más requiere cualquier empresario, emprendedor, etcétera, ¿no? Y la certeza de que no va a aparecer un papá Estado mañana a quitarte por lo que has estado trabajando todo el tiempo. Claro, es que no puedes tener un mercado libre si no tienes un Estado que lo haga funcionar. O sea que tampoco esa mirada libertaria de que sin Estado, ¿no? Tampoco va, ¿no? Requerimos un Estado, requerimos reglas de juego, porque en particular nos va a tomar por lo menos unas 2 generaciones empezar a entender esas reglas de juego y cumplirlas. No es cuestión, por ejemplo, muchos candidatos están ofreciendo reformas en la educación, en salud, o que en 4 años van a cambiar el mundo. No es tan así. Por mucho que queramos mejorar, por mucho que yo valoro tremendamente la educación y todo lo que significa, está claro para mí que a partir del 2025 y 2026 tenemos que resolver nuestros problemas con lo que hay. Con gente más o menos corrupta, con gente más o menos vivilla. Bueno, tenemos que incorporarlos a todos ellos en un proyecto nacional y sacar adelante el país con eso. Cuando el país tenga una idea de por dónde quiere orientar su economía, qué objetivos va a perseguir, entonces vas a tener un sistema educativo que se va a tener que acoplar a eso y va a empezar a producir la gente que ese proceso necesita. Porque ahorita nos ponemos millones de dólares para una educación de primer nivel, y lo que vamos a lograr, si logramos algo, lo vamos a ver de aquí a 2 generaciones. Entonces no nos sirve para el 2025, 2026. Entonces ahí tenemos que tener la capacidad de tener prioridades. Hay que cambiar el medio ambiente, hay que cambiar un montón de cosas. Pero ¿qué podemos hacer en 4 años? ¿Qué podemos hacer en 4 años? O 5. O 5, ¿no? Claro. Me voy a desviar un poquito en esta necesidad de institucionalizar y cambiar la Constitución que hemos hablado, por el mecanismo que fuera, anularla, hacer un nuevo referéndum, lo que fuera, pero cambiarla. ¿Cuál es tu posición o tu opinión respecto a los recursos naturales? La Constitución actual nos dice que todos los recursos naturales son del Estado, incluso el espectro electromagnético, ¿no? Hay algunos que los cataloga como recursos esenciales, etcétera, que son de aún mayor prioridad para el Estado, pero todos son de su propiedad. ¿Los recursos naturales deben ser de propiedad del Estado o deben ser deben estar en manos de los privados? Mira, ese es un tema que se lo está manejando muy desde el punto de vista quizá económico solamente, pero se está olvidando que el tema ambiental juega un papel fundamental decisorio hacia adelante. Es decir, todo lo que pueda producir la economía lo produce a través de procesos que requieren energía, ¿sí? Es decir, bueno, y la energía, las leyes de la termodinámica, la entropía, te dicen que nunca vas a poder utilizar cualquier recurso al 100%, ¿no? Siempre hay un desperdicio que genera calentamiento global, una serie de cosas por el estilo. No lo vamos a tocar ahora. Pero entonces el tema de la propiedad de los recursos tiene que ser algo que debe ser tremendamente bien madurado y bien planteado. Estamos viendo los desastres ecológicos que genera el fracking. En fin, hay un montón de experiencias que nos dicen que la propiedad privada ha generado un montón de problemas, pero también los han generado los estados. Entonces, si tú quieres un medio ambiente que también le vaya sirviendo a la siguiente generación y a las siguientes generaciones, vas a tener que decidir, dependiendo de qué se trata, de cuál es el recurso en particular, de cómo lo administras, cómo lo manejas. Una cosa es de repente un yacimiento de algo que tiene una vida finita o una reserva finita que de repente, bueno, la puede explotar un privado en 10 años. Y otra cosa, por ejemplo, el tema del turismo, ¿no? El tema del turismo, de repente tú requieres que eso sea algo que beneficie no solamente al que vive inmediatamente
en la reserva turística, sino que también beneficia al resto de la sociedad. Entonces ahí necesitas otro tipo de manejo, un manejo mucho más perdurable que trascienda incluso lo que puede ser el interés de un emprendimiento privado, que de repente ya no gana mucho y se aburre a los 10 años y abandona todo, ¿no? Entonces es un tema crucial que creo que no se lo puede manejar con una decisión a priori de que tiene que ser o puro Estado o puede ser puro o tiene que ser puro privado. De acuerdo, Enrique, bueno, en la mayoría de las cosas, no en todas, pero yo quisiera que hablemos, que caigamos un poco más redondo en la coyuntura actual, ¿no? Estamos viviendo una coyuntura de falta de dólares, de inflación, de déficit, de excesivas subvenciones. ¿Estos elementos, en tu criterio, son un síntoma o son el problema en sí, un síntoma? Y si fueran un síntoma, ¿cuál es la enfermedad? A ver, ahí, en ese aspecto es donde vienen los problemas generados a partir de las ideologías, ¿no? Porque claro, si hablamos del tema del empleo, los liberales te van a decir, bueno, hay que eliminar la normativa laboral, ¿no es cierto? Si hablas de otro tema, digamos un izquierdo, te va a salir con cualquier otra condición. Entonces, en la definición de qué es lo que tenemos que hacer, la semántica y la ideologización de los temas como que te impiden ver realmente por dónde tendrían que ir las decisiones en cada momento. Si pensamos, por ejemplo, volviendo un poco al tema del empleo, bueno, si simplemente te dedicases a ver cómo yo genero 40, 50, 80 mil empleos, puestos de trabajo al año con las condiciones necesarias, te vas a dar cuenta que el discutir si el déficit es del 6 o del 5 o del 4, si la inflación es del 3 o del 14, mientras se cumple el objetivo de generar esa cantidad de empleo, todos estos otros indicadores son lo que tienen que ser. O sea, si no puedes ponerle una especie de meta al indicador, porque el rato que pones la meta al indicador viene la ideología y te dice que no. ¿Por qué? El tema del déficit. Supuestamente un déficit del 3% es razonable. ¿Y por qué no uno del 6%? En temas de inflación, supuestamente la meta es 2%. ¿Y por qué no el 20% que tenía Corea durante 20 años de mayor crecimiento en su historia? Entonces, estos indicadores y estas cosas, lo que te hacen es ponerte como que banderitas o caretas o máscaras que alguien te va a criticar. Pero si pones un objetivo compartido donde todo el mundo gana, vamos a crear 100,000 empleos, no hay donde se pierda. ¿Te importa un pepino si la inflación parece del 7, el 8, el 10%? El propio Banco Mundial te reconoce que para las economías, digamos, grandes, las desarrolladas, sí, inflación razonable, no dicen por qué, pero razonable podría ser 4, 5, 6%. Para las economías en desarrollo es razonable un 12, 14, 20, hasta un 24%. Ellos lo reconocen. ¿Sí? Entonces, muchos de estos temas que discutimos y que están discutiéndose en la campaña son cosas sin sentido, es totalmente arbitrario, ¿no? Para un trabajador que le digas, no, el déficit fiscal tiene que ser 6% o la inflación tiene que ser 2%, el tipo te va a decir, ¿y por qué el salario básico no puede ser 2.500 o 3.000 bolivianos, digamos? Entonces empezamos a hablar de aspectos que al final del día no te están diciendo exactamente qué pasa. Te repito, ¿quién me puede decir que una inflación del 6% está mal respecto a una del 3 o del 12? Claro, no quieres una hiperinflación, pero nuevamente, si ves cómo funciona la economía, necesitas un cierto grado de inflación porque eso te expande la actividad económica. No tienes que descontrolarla, por supuesto. Pero esta inflación además tiene que estar de la mano con mayores ingresos de los trabajadores, no solo con agrandar la masa bien de trabajadores, sino claro, pero de eso se trata, ¿no? Tú necesitas que el emprendimiento privado, o sea, la iniciativa privada, encuentre en los trabajadores y en la sociedad los complementos a su capacidad productiva. Para que pueda producir, necesita trabajadores que produzcan bien. Pero para justificar su producción tiene que tener un mercado que compre lo que él produce.
Y eso significa nuevamente hogares, familias que estén adecuadamente, digamos, tengan el ingreso suficiente, ¿no? Si vamos buscando ese tipo de equilibrios, ¿quién te dice si ese equilibrio es mejor cuando la inflación es del 3% o del 6%? Si tú estás cumpliendo la meta de crear los 100.000 empleos, el tipo de cambio que sea, bueno, que obviamente no va a tener que ser un cambio fijo, ahí eso obviamente no se puede, pero el tipo de cambio que tendría que ser flotante, el que funciona, funciona. El déficit fiscal, si para eso tú has tenido un déficit fiscal del 10%, pero has aumentado la capacidad productiva futura, has hecho una carretera o un puente que está permitiendo que se asienten 25.000 empresas en X lugar, perfecto. El próximo año que tu déficit sea 15 si vas a tener este mismo resultado. Entonces, el discutir un poquito estos aspectos puntuales que, te repito, salen de la teoría, pero sin pies ni cabeza. Está absolutamente ya demostrado con datos, con cifras, con estudios empíricos, que, por ejemplo, el déficit fiscal no necesariamente genera inflación. No. Está también demostrado que ha sido que, no sé, pues que, bueno, ya, digamos, la teoría económica como que está perdiendo esa mirada tan global, tan integral, tan armada que tenía, porque definitivamente pues, no da respuestas a lo que son los problemas de la gente, ¿no? Entonces, concentrarte, repito, en esas metas específicas, en indicadores que además pueden ser absolutamente irrelevantes. Japón está tratando de tener una inflación mayor al 2%. Tiene una deuda pública de 240% de su PIB, ¿no? O sea, ya la economía tradicional, el neoliberalismo de Friedman, creo que está demostrando de sobra que no tiene las herramientas para entender la realidad y mucho menos para proponer soluciones. Claro, la coyuntura de cada país, de cada sociedad, incluso de cada individuo, es única, ¿no? Entonces, obviamente, la economía de manual va a ser muy difícil que pueda solucionar los problemas o dar las respuestas ideales, ¿no? Pero como te decía hace un momento, creo yo que es necesaria para tener un norte, ¿no? Porque eso te va a evitar que te descarríes y que sepas siempre hacia dónde apuntas, aunque sea una utopía a la cual no vas a poder llegar por la coyuntura, por tu tipo de sociedad, hasta por desastres naturales, ¿no? Claro, pero ¿sabes? Uno de los problemas es que la teoría económica como que te pone una cierta camisa de fuerza, ¿no? Ahorita cuando el gobierno anticipa que el próximo año vamos a crecer al X%, es porque supuestamente va a invertir Y%, ¿no es cierto? Invierto Y voy a crecer en tanto. Y no hay nada más falso que aquello. O sea, nosotros hemos hecho un estudio de la economía de los Estados Unidos desde 1929 hasta el año pasado, y lo actualizamos cada año, para tratar de ver si efectivamente se cumple que cuanto más inviertes, más crece la economía. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el resultado que tenemos absolutamente demostrado, que también ha sido ratificado hace poco por unos capos? Bueno, resulta que la economía de Estados Unidos, que nadie la puede anticipar qué sucede, la puede recalcular exactamente al centavo, año por año, de entre 1929 al 24, en periodos de 1, de 2, de 5, de 10, de 40 años, simplemente sumando la tasa de crecimiento del empleo, del salario promedio y de la distribución del ingreso. Con eso replicas exactamente la tasa de crecimiento del PIB. Ahora, eso obviamente te rompe totalmente lo que es el pensamiento académico tradicional. Pero por otro lado, es mucho más lógico porque cuando tú ves las cuentas nacionales, la gran cuenta en la parte del ingreso es supuestamente la remuneración al trabajo. En Europa, etcétera, etcétera, la participación del trabajo, de la remuneración al trabajo en el PIB, en el valor agregado, está alrededor entre el 50 y el 70%, ¿no? Y por otro lado, desde el lado del consumo, el gran componente es el consumo de los hogares, que normalmente está entre un 70-80%, ¿no? Bueno, esos dos factores no se toman para nada en cuenta en las teorías económicas para cómo vas a manejar el crecimiento. Y lo que ese ejemplo que te he dado respecto a la economía norteamericana te demuestra pues exactamente que la economía crece mientras más demanda hay, mientras más capacidad de consumo hay y mientras mejor está remunerado el trabajador, la gente, ¿no?
ese tipo de cosas, bueno, y te puedo mencionar varios aspectos más, te van diciendo que no es cuestión de discutir, repito, la parte ideologizada del tema. Realmente tenemos que sentarnos a ver qué tenemos que lograr para que nuestro país salga de la pobreza, tengamos una economía mucho más bonancible, ¿no? Donde todo el mundo se beneficie. Bueno, y no va por seguir la teoría económica como está, digamos, en los textos. Uh-huh. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por todos los aportes que me has dado. Creo que ha sido no solo enriquecedor para mí, enriquecedor para todos. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Teníamos una entrevista planificada de 40 minutos y ya estamos por la hora con 10 más o menos. Estos temas son muy apasionantes y hacen que uno pueda extenderse y quiera seguir preguntando y debatiendo, etcétera. Pero lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, te agradezco por la invitación. Tenerte aquí. Y mira, y como cierre, nosotros como fundación estamos intentando llevar este tipo de discusiones hacia la gente, ¿no? A ver si podemos sumar esfuerzos y de repente hacer algo en conjunto que nos permita llevar esos temas de discusión. Enrique, bienvenido siempre. Yo voy a apoyar este tipo de temas de discusión, sean de mi línea o sean de otra, mientras estén en el marco del sentido común. El menor de los sentidos. El menos común de los sentidos, por supuesto. Voy a apoyar siempre. Cuentan conmigo para cualquier cosa que necesiten, para cualquier apoyo para la fundación. No dudes en contactarte conmigo. Nuevamente, gracias. Gracias a ti. Con eso concluye el episodio de hoy. Un saludo y agradecimiento a nuestro patrocinador Only Coffee, que siempre nos proporciona un café exquisito. Y si les ha gustado el episodio, no se olviden comentarlo, sugerir a quién les gustaría que entrevistemos en el canal, pincharle al like, a la campanita y suscribirse al canal. No se olviden que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y eso lo demuestra el episodio de hoy, donde Enrique y yo, pese a que hemos tenido ideas encontradas en muchos aspectos, hemos podido construir, en base al sentido común, ideas que permitirían crear una mejor Bolivia. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.